Continuamos con Hechos AM. ¿Cuál es el peso que podría tener la condena social contra responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado que se vivió en El Salvador en los años 80? Es lo que tratamos hoy en nuestro tema del día. El conflicto social y armado que se vivió en el país en las décadas de los 70s y 80s dejó heridas y secuelas directas en cientos de familias salvadoreñas y extranjeras. Agresiones, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas que aún no tienen respuestas para muchas familias. El conocer la verdad de los hechos es una fase importante de este proceso. Decir la verdad implica también reconocer que cometieron una injusticia, reconocer que cometieron graves delitos. Pero la soberbia de estos actores de no admitir estas responsabilidades y no darle el rostro ante las víctimas y pedir perdón es lo que realmente está generando la condena social en estos momentos. Sería más ético decir, bueno, yo reconozco, me obligaron, aunque nadie está obligado a acatar una orden ilegal, y cometí estos y estos delitos, desaparecí, maté, y me arrepiento públicamente y le pido perdón a la familia. Eso sería muy importante. En este tipo de casos hay un juicio legal, un juicio divino y un juicio o condena social histórica, donde el honor, el nombre y el prestigio está en juego. En una palabra usted me define, Roberto Dawson, el apellido, ¿qué se te viene a la mente? Monseñor Romero. Si le digo Ríos Montt. Masacres de indígenas. Si le digo, por ejemplo, Augusto Pinochet. Masacres de estudiantes. Y si digamos, menciono un nombre de los que están ahorita, eso es lo que le temen ellos, quedar en la historia. Ya quedaron. En la memoria histórica. Ya quedaron en la historia. En ese imaginativo. Aquí juega un tema muy importante que es el tema del honor y la moral, ¿verdad?, que puede tener la familia. Es importante mencionar que estas responsabilidades son personales e individuales, ¿verdad?, directamente, y que tienen el objetivo de llegar a la verdad y a la veracidad de los hechos. Otra pieza importante de este complicado proceso es el acto sincero del perdón. Estamos dispuestos a perdonar, siempre lo hemos dicho, nosotros no tenemos rencor, nosotros no quisiéramos que nadie sufriera por nada de lo que pasó en la guerra, pero no podemos quedarnos callados cuando nos falta saber la verdad, cuando el victimario no nos ha pedido perdón a nosotros, no ha reconocido su crimen. El hecho de poder manifestar que cometió las graves violaciones a derechos humanos también genera un proceso de liberación, ¿verdad? Y de estar en paz al final con él mismo, ¿verdad? Porque claramente una culpa interna tienen que sentir estas personas. La verdad, la justicia, reparación a las víctimas da paso a la reconciliación. Es el esquema que cerraría el círculo de esta parte de la historia de El Salvador. Lo que sí tenemos que tener claro es que si no cerramos adecuadamente este capítulo, estamos acumulando nuevas conflictividades en medio de un conflicto armado que no fue sellado, no fue cerrado de manera adecuada. La guerra exigió sacrificios de todos. La paz nos exige aún más sacrificios de todos, sin ninguna excepción. Y eso nos va a librar, y eso nos va a hacer a El Salvador más fuerte. Eso nos va realmente a reconciliar. Lo complicado del proceso de reconciliación es que muchos de los actores de la guerra y del cese del conflicto armado están vigentes y en posiciones de mando. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Bien, importante el reporte que nos presenta Luis Alberto López sobre lo que está ocurriendo en El Salvador. Han pasado 27 años luego de la firma de los acuerdos de paz, luego de que callaron las armas, pero hay heridas que siguen abiertas, situaciones que no han sido saldadas. Y como decía Celia Medrano, ella decía, es necesario cerrar adecuadamente cada uno de los capítulos para que el país pueda seguir adelante. Pero vemos lo que está pasando hoy en día con la discusión de la ley de reconciliación. Hay sectores molestos, sectores inconformes, sectores que dicen no se está garantizando
justicia, no se está garantizando, digamos, el reconocimiento de los crímenes y por lo tanto no se está garantizando que esas heridas se cierren. Así es que es importante el punto que pone a discusión Luis Alberto López en el tema de este día. Claro, y hemos estado dando seguimiento paso a paso a lo que sucede en la Asamblea Legislativa, las acciones también de los diputados. Daba la sensación a la opinión pública que querían ellos aprobar de una manera apresurada, Manuel, pero de a pronto también la opinión pública parece que se frenaron y tomaron segundos pensamientos para poder seguir con esta plática, ¿no? Y escuchar y dar el espacio a las personas que se sentían ofendidas también, no solamente esos 20 minutos que les estaban brindando para poder escucharles. Exactamente. La UCA ha sido uno de los grandes críticos de la forma en que se estaba discutiendo esta ley de reconciliación y definitivamente El Salvador necesita profundizar en lo que vivió en la década de los 80 para que eso no se repita, pero garantizar de una forma adecuada también que las víctimas tengan respuestas al llanto, al dolor que han sufrido por la pérdida de sus seres queridos. Y decían, hasta ahora parece que se estaba haciendo una ley, y esto lo retomo de algunas palabras que leía yo en un editorial de la UCA y también de los análisis que hacía el padre José María Tojera, decía, se está haciendo una ley a la medida de los victimarios, y esa es una situación que no debe quedar, digamos, flotando en el ambiente. El hecho de que desde un órgano de Estado se garantizó que quienes victimizaron a gente durante la guerra, pues quedan, digamos, solventes y como que si nada ha pasado, sin darle respuesta a quienes perdieron a parientes en esa etapa tan oscura de este país. Y lo importante de todo esto es que no es un tema que se podría tocar a la ligera, sino que tarde o temprano, pues ya se decía ahí, se tiene que llegar a un punto medio, una reconciliación. Sí es importante, pero yo en lo personal creería que si bien es cierto, si esta ley es aceptada, al final sí se podría de alguna u otra manera sanar un poco de las heridas, pero realmente la repercusión social que tuvo la guerra en El Salvador va a ser algo que jamás los salvadoreños se van a poder recuperar. Ya es algo que realmente nos afectó demasiado. Y es de buscar algún equilibrio, ¿no? O sea, no solo de una parte, sino que de ambas. Entonces sí considero que es un tema que se debe de dialogar y se debe analizar bien con todos los sectores, no solo con el tema de las víctimas, ¿no? Y es un tema bien espinoso y bien delicado, sobre todo aquellas personas que son nuevas generaciones que no vivieron la guerra. Y creo que es también de buscar el punto y el equilibrio porque y esto es cierto, hay un grupo de salvadoreños que pueden decir, bueno, ¿y la guerra qué? O sea, yo no viví la guerra, o sea, cualquiera podría pensar eso. Las repercusiones exacto. están, económicas, sociales. Entonces, por eso te digo que es de buscar un equilibrio. Un punto medio. Exacto. Es importante también que se garantice que no se borre la memoria. Porque eso te da también un paso importante a la hora de la no repetición de hechos como los que vivió este país. Y el tema de la imagen, Manuel. Los hechos tan atroces que vivió este país durante el conflicto. La generación de nosotros, que ya es un poco mayor, pues obviamente tiene recuerdos vivos de toda esa situación de conflicto, de ver cómo este país se desangraba. Entonces es importante que no se borre la memoria y que las nuevas generaciones conozcan las etapas por las que ha enfrentado y por las que ha pasado El Salvador. Para que no se repita. Y que nos lleven a eso también a la reflexión. Es importante eso, porque digamos, no es la forma más, digamos, fácil borrando las cosas, cómo se solventan. Al contrario, es teniéndolas presentes y aprendiendo las lecciones que dejó, sobre todo un capítulo tan doloroso para nuestro El Salvador. Y de alguna u otra manera, esto podría ayudar a las nuevas generaciones a entender por qué la actual situación social del país. Hubo muchas repercusiones sociales, desintegración familiar, persecución. Realmente hubo mucha problemática que de alguna u otra manera hizo que la sociedad que actualmente tenemos hoy estuviera conflictiva, porque si vos ves en la Asamblea Exacto. Legislativa no se ponen de acuerdo ni con el presupuesto. O sea, realmente es algo que, como lo dice Manuel, no se puede borrar y sobre todo para explicar la realidad social que tiene el país. Exactamente. Si está a consideración el tema del día para que usted también lo tome en cuenta, interactúe con nosotros en redes sociales porque esa es la idea de que podamos compartir nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticiero Hechos. Les invitamos a que se mantengan atentos a las otras emisiones. Habrá más información que compartir con ustedes. Exactamente, a la 1:30 estaremos junto a Carla Carranza en Hechos de la Tarde, dándoles ya un resumen de
todo lo que ha acontecido desde las 3 de la mañana con 4 minutos, cuando El Salvador fue sacudido por este temblor de 6.8 grados en la escala de Richter. Así es que están desde ya cordialmente invitados a que nos sintonicen y que también se mantengan actualizados a través de nuestras cuentas en redes sociales. Nos encuentra como Noticiero Hechos en Facebook, también estamos en Twitter y en Instagram, para que usted tenga la información de lo que está ocurriendo en el momento que debe tenerla, cuando la información es de muchísima utilidad. Así que gracias por su sintonía, les esperamos en las emisiones que van en el transcurso de este día. A las 8 de la noche también en Hechos Emisión Estelar habrá muchos datos que compartir y que usted pues conozca plenamente lo que está pasando en El Salvador. Bueno, así despedimos, cuídese.